Día de mudanza. Debería ser simple, desempacar cajas, acomodar muebles. Hoy no. Hoy me mudé al lado de un demonio. De hecho, a una calle llena de ellos. Eso no lo vi en el folleto. Los suburbios adquieren un significado completamente nuevo cuando tus vecinos tienen cuernos y colas y una afición por el karaoke de canto gregoriano a las 3 de la mañana. La camioneta de mudanzas se alejó retumbando, dejándome mirando mi nueva morada. Adornos victorianos de jengibre, hiedra encantadoramente crecida y un ligero olor a azufre. Deben ser las rosas, pensé, nerviosamente optimista. Poco sabía yo que mi vida estaba a punto de convertirse en una extraña comedia de situación, con una pizca de terror existencial. Bienvenidos a mi vecindario, donde el tapete de bienvenida dice «Lastiate ogni speranza, voi cintrate», escrito en Comic Sans, curiosamente. Primer punto del día. Las compras. El supermercado local fue una experiencia. Cajas registradoras levitando. Productos rociados con un líquido rojo sangre. ¿Y era eso un minotauro en la fila rápida? Un día normal en la oficina, supongo. De vuelta a casa, más sorpresas. Llegó mi paquete de bienvenida. Un pergamino sellado con cera, de 666 páginas, que describía las reglas del vecindario. En su mayoría cosas estándar. Quejas por ruido, eliminación de basura, regulaciones de sacrificios de sangre. Bueno, tal vez no tan estándar, pero bueno, al menos son organizados. El supermercado se convirtió rápidamente en una fuente de diversión sin fin. Como la vez que vi a un duende regateando el precio de la fruta del dragón. O el día en que el pasillo de lácteos se incendió espontáneamente. Resulta que los íncubos son intolerantes a la lactosa. ¿Y los susurros? Susurros constantes, como si las paredes mismas estuvieran chismeando sobre los últimos asuntos infernales. El transporte público no era mucho mejor. El conductor del autobús era un tipo esquelético con una afición por Johnny Cash y una clara falta de carne en los huesos. Fin del recorrido, decía con voz áspera, como hojas secas crujiendo. Espero que hayan traído su propia calefacción. Y yo que pensaba que mi viaje al trabajo era malo antes. Toda casa necesita un poco de cariño, incluso las infestadas de demonios. Pero las mejoras en el hogar adquieren un nuevo significado cuando tu caja de herramientas contiene agua bendita y tu contratista es una gárgola parlante llamada Gary. No te preocupes por el goteo, decía, mientras el agua de lluvia caía en cascada de sus alas de granito. Riesgo laboral. Luego estaba la plomería. Resulta que los círculos de invocación y las líneas de alcantarillado no se mezclan bien. ¿Quién lo diría? No el plomero, un diablillo nervioso llamado Kevin, que seguía confundiendo mi llave inglesa con un instrumento de tortura. Mira, solo estoy aquí para arreglar el grifo que gotea, le aseguraba, no para desatar el inframundo. Nunca parecía convencido. Consejos de supervivencia para los desplazados. Demoníacamente. Vivir en este vecindario fue un curso intensivo de lo extraño. Pero aprendí a adaptarme. Lleva limaduras de hierro. Repelen a los demonios menores. Evita el contacto visual con cualquier cosa que respire fuego. Es solo cortesía común. Y nunca, nunca, felicites a una súcubo por su atuendo. Confía en mí en esto. La regla más importante, abraza lo extraño. Acepta que tu nueva normalidad implica hidrantes que arrojan lava fundida y que tu cartero podría ser un perro infernal, aunque para ser justos, siempre entregaba el correo a tiempo. El caso de la vecina desaparecida. La vida, a su manera retorcida, se convirtió en una rutina, hasta que la SRA, Leviatán, una encantadora anciana demoníaca con una afición por tejer y las almas, no necesariamente en ese orden, desapareció. ¡Puf! Se fue. Sus begonias premiadas se marchitaban, su círculo de tejido infernal estaba en un alboroto, y la fábrica de chismes del vecindario se aceleró. Los susurros se convirtieron en acusaciones, los dedos apuntaban a figuras sombrías y portales interdimensionales. ¿Había sido convocada de vuelta al inframundo? ¿Secuestrada por ángeles rebeldes?
o simplemente se había cansado de nuestras cuotas infernales de la asociación de propietarios y había decidido irse de la ciudad. El misterio se profundizó, proyectando una sombra sobre nuestra pequeña porción del abismo. 7. Desvelando la verdad. Más de lo que parece. La verdad, como siempre, era más extraña que la ficción. La SRA. Leviatán no había sido secuestrada ni arrastrada de vuelta al infierno. De hecho, estaba de vacaciones. Un demonio tiene que relajarse a veces, explicó a su regreso, con un brillo travieso en los ojos. Además, toda esa música de arpa se vuelve cansina después de un tiempo. Resulta que incluso los demonios anhelan un descanso de la monotonía de la condenación eterna. ¿Quién lo diría? La experiencia fue un claro recordatorio de que las cosas no siempre son lo que parecen, incluso en un vecindario donde el cartero es un perro infernal. Bajo los cuernos, las colas y la afición por el caos, nuestros vecinos demoníacos eran, me atrevo a decir, identificables. 8. Lecciones del lado oscuro. Encontrando puntos en común. Vivir al lado de demonios no era exactamente lo que imaginé para mis años dorados, pero me enseñó un par de cosas sobre la tolerancia, la aceptación y la importancia de un buen extintor. Me mostró que incluso en los lugares más inesperados se pueden encontrar puntos en común. Podemos hablar diferentes idiomas, literalmente en algunos casos, tener diferentes costumbres, sacrificios de sangre, alguien, e incluso diferentes necesidades dietéticas. Los estoy mirando a ustedes, íncubos. Pero todos anhelamos conexión, comunidad y una rebanada ocasional de pizza, sorprendentemente popular en el inframundo. Aprendimos a coexistir, a navegar nuestras diferencias con una mezcla de precaución y humor. Tuvimos fiestas de barrio, traigan su propio azufre, comidas compartidas, cuanto menos se diga sobre los huevos endiablados, mejor, e incluso formamos una vigilancia vecinal sorprendentemente competente. Resulta que las gárgolas son excelentes vigías. 9. Abrazando lo desconocido. Una coexistencia esperanzadora. La vida en mi vecindario demoníaco era un baile constante con lo extraño y lo surrealista. Era un recordatorio de que el universo está lleno de sorpresas, y a veces, los encuentros más inesperados pueden enseñarnos las lecciones más profundas. Me enseñó a abrazar lo desconocido, a mirar más allá de la superficie y a encontrar el humor en los lugares más improbables. Porque a veces, los monstruos más aterradores son los que creamos en nuestras propias mentes. Mientras estaba sentado en mi porche, bebiendo limonada, con una pizca de agua bendita por si acaso, escuchando las tenues melodías del karaoke de canto gregoriano que llegaban de la casa de al lado, me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, no éramos tan diferentes después de todo. Todos estábamos tratando de encontrar nuestro lugar en el universo, incluso si ese lugar resultaba ser una calle sin salida infestada de demonios. Y en el gran esquema de las cosas, tal vez eso no fuera tan malo después de todo.